Hola a todas y a todos, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de La Cosa Energética. Esta vez vamos por el sexto capítulo. Hoy vamos a hablar de un tema que pues particularmente me apasiona mucho, o bueno, desde hace un par de meses me lleva apasionando mucho y es la relación entre la competitividad y el sector energético o el sector minero energético en Colombia. Y para eso vamos a traer un invitado, o bueno, trajimos a un invitado muy interesante que es Daniel Gómez. Él es el vicepresidente del Consejo Privado de Competitividad en Colombia. Daniel, ¿cómo estás? Hola Andrés, muchas gracias por la invitación. Un gusto poder acompañarlos en este sexto episodio. Estupendo, estupendo. Eh, pues para los que no sepan, con Daniel hemos intentado varias veces grabar este episodio, pero es un hombre muy comprometido, es un hombre que se la pasa muy ocupado, pero qué bueno poder estar aquí, qué bueno poder conversar. Y bueno, la idea, pues para todas las personas que nos están escuchando, es hablar un poquito de cómo esa competitividad que eventualmente se mezcla con factores económicos, con factores sociales, con factores empresariales, permea al sector minero energético desde diferentes aristas, ¿cierto? Y que pues me parece que no solamente es valioso la comparación, no solamente de la competitividad de otros países, que por supuesto Daniel tiene una experiencia que hace poco lo hablábamos ahorita sacando 20 años hacia atrás, ha estado en el BIT, en la Universidad de Chicago, en la Javeriana, en los Andes, Fedesarrollo, Ministerio de Comercio, el Foro Económico Mundial, el Banco Mundial, DNP, que creo que ahí fue un clic que hicimos alguna vez, y después de esto Andes y por supuesto el Consejo Privado de Competitividad. Entonces, yo hago una presentación así muy somera, pero cuéntanos quién es Daniel. Listo, Andrés, mucho gusto. Yo soy Daniel Gómez, soy, como decía Andrés, vicepresidente del Consejo Privado de Competitividad, soy economista de formación, economista de formación con maestría en economía, con doctorado en economía también. Hice algo de banca y finanzas, una maestría en banca y finanzas y también un MBA. Para tener como una visión más empresarial también de los temas, ¿no? Me gusta, pero para contarles, al ponerle algo de color a esto, yo también hago mucha música, soy músico aficionado, Ok, yo toco nice. clarinete y yo canto en un coro y en mis redes sociales pueden ver clips de mi coro, se llama Fermata el coro y acabamos de estar en Quito en un festival de coros, entonces a eso dedico el tiempo libre a las actividades corales y musicales. Genial, genial. No tenía ni idea y eso es algo muy bueno. ¿Qué significa fermata dentro de todo? Fermata es un símbolo en música que es un simbolito que indica que el director puede dar el tiempo de esa nota. Es una figura en música Ok, que como indica una es un símbolo, de como la interpretación. clave de sol, la clave de fa y todo este Sí, cuento. sí, sí, exactamente. Ok, ok. Interesante, interesante el tema de la música. Chévere, chévere, chévere. Daniel, mm, hace poco, pues en las noticias, ¿cierto? Se ve mucho de la competitividad. Entonces, ¿es Colombia competitiva? Colombia, cómo se relega Colombia frente a las dos principales economías que tiene el continente, que son, bueno, que tiene Latinoamérica, que es México y Brasil? El continente ya incluye a los dos de arriba. Eh, pero para iniciar esta conversación es, ¿qué papel juega la política pública en el fortalecimiento pues, de las capacidades y de la competitividad en un país como Colombia? Listo, Andrés. No, entonces empecemos definiendo competitividad, que creo que es importante porque es un término que se ha usado diferentemente en la historia desde que se empezó a usar el término. La definición que usamos en el Consejo Privado de Competitividad es una definición que terminó como de codificar a Javier Salay Martín cuando fue asesor externo del Foro Económico Mundial para el índice global de competitividad, que fue uno de los sitios donde trabajé. Yo trabajé en el equipo del índice global de competitividad. Entonces, la definición que Saray Martín propuso para organizar conceptualmente la discusión era definir la competitividad como todos esos factores que inciden en nuestra capacidad de ser más productivos. Entonces, en últimas, Ok, el objetivo de la competitividad
no, la competitividad no es igual que competencia, no es equivalente a una empresa compitiendo con otra por partes de mercado. No estamos entendiendo a Colombia como competitiva si logra coger más partes de mercado en un producto de un competidor. Eso puede ser una manifestación de ser muy competitivo, pero no es lo único ni es lo más importante necesariamente. Lo más importante es que la competitividad define nuestra capacidad de ser productivos, y ser productivos es muy importante porque es lo que define nuestra capacidad de crecer sosteniblemente a largo plazo, y el crecimiento es clave porque es la única forma de lograr superar condiciones de pobreza también sosteniblemente a largo plazo. Ok. Hablas del tema de pobreza y hace poco hablábamos aquí en otro episodio sobre pobreza energética, ¿cierto? Que es un elemento que la gente puede normalmente asociar a no tener energía eléctrica en sus casas, pero que va mucho más allá porque, por ejemplo, una persona que no tiene acceso a Internet eventualmente es pobre energéticamente, ¿cierto? Es algo que causa mucha curiosidad a veces cuando uno empieza a conectar algunos puntos. Súper importante. Oye, de hecho, pero no te contesté la pregunta ahora que caigo en cuenta. Ujú. Hice la Sí, introducción y la pregunta era pero sobre política pública y competitividad, ¿cierto? Entonces, okey, ese es el núcleo y el ADN y el tema principal del Consejo Privado de Competitividad, y es nuestra razón de ser, tener injerencia en políticas públicas, en acciones privadas también, pero en políticas públicas principalmente, para lograr esa competitividad, lograr mejorar todos esos factores que nos permiten ser más productivos. Y la política pública es importante porque desde el CPC la entendemos como esa capacidad de trabajar coordinadamente entre el sector público y privado, de lograr un diálogo estructurado público-privado para lograr que los aportes de cada uno de los dos megasectores, digamos, el sector privado en general, el sector público en general, pues conduzcan a lograr mejoras en productividad. Entonces, política pública la entendemos como esa capacidad de generar esas sinergias y esos diálogos estructurados con visión de futuro, con planeación, con ejecución, con monitoreo, con seguimiento, que involucra a todos los actores requeridos para lograr objetivos. cuando dices son 2 macrosectores, ¿cierto? Y eventualmente yo creo que la política pública es el elemento que, llamémoslo, los condiciona a colaborar. Es decir, eventualmente la política pública da el lineamiento o recibe del sector privado esos lineamientos para que, esa rueda empiece a andar. Desde todo el trabajo que hiciste en DNP, que fuiste, tengo entendido que estuviste como en un tema de encargado sectorial, no recuerdo Yo era exactamente el título. subdirector general sectorial. Exactamente. Yo creo que ahí, desde esa posición, ¿cuáles son como esos desafíos, principalmente para articular el Estado con el sector privado en materia de desarrollo productivo? Uf, Que me parece que súper es clave. importante esa pregunta, sí, súper clave, súper importante. Y el DNP en Colombia cumple un rol fundamental en todos esos temas. ¿Por qué? El DNP es un departamento administrativo que es supraministerial, interministerial, entonces tiene una visión de conjunto porque Ajá. cubrimos todos los temas. En la subdirección sectorial donde yo estaba, tenía direcciones técnicas que cubrían los temas desde la primera infancia, educación, trabajo, protección social, pasando por los temas de infraestructura, de energía, de digitalización, de desarrollo rural, de desarrollo empresarial, de seguridad, justicia, cubre absolutamente todos los temas de política pública del país con una visión muy integral. Entonces, a diferencia de un ministerio sectorial que está enfocado en su tema sectorial, el DNP tiene la virtud de tener esa capacidad de ver el bosque y no solo los árboles, y de Ujú. coordinar entre sectores, ¿cierto? Entonces el DNP cumple ese rol, además cumple el rol de ser el centro de pensamiento del gobierno, de ser Correcto. la rama técnica, el centro técnico de pensamiento técnico.
de estructurar políticas interministeriales, intersectoriales, y ahí es clave el rol del sector privado. Y cuando yo estuve en el DNP, le hicimos un enfoque particular y le impulsamos mucho la participación en general del sector privado, la participación ciudadana, la participación de la sociedad civil en la construcción de políticas públicas. Y yo creo que eso fue muy importante, y es involucrar a estos actores no solo en la parte como del diagnóstico de la política pública, sino en todo el ciclo de políticas públicas. Es importante involucrar a la gente afectada por políticas públicas en el diagnóstico, en el diseño, en la implementación, en el monitoreo, en la evaluación, en el ajuste, en escalar programas y proyectos. Entonces, el DNP creo que ha logrado ser el pionero en Colombia de esa participación, y muy pues en articulación con los ministerios sectoriales. Ahorita podemos hablar un poquito más de cómo el DNP se articula con los sectores, y en particular, si quieres, podemos hablar de eso un poquito más para sector energía, hablando un poquito más Me de parece bien. energético para no ser tan generales, pero creo que ese es el rol fundamental que cumplimos en el DNP. El DNP en Colombia entonces hace todo el trabajo de formulación de políticas intersectoriales que ven el bosque, no solo los árboles, prioriza la inversión pública, y también es la entidad encargada de liderar toda la evaluación, monitoreo, seguimiento de esas políticas. Hay algo que tengo entendido que es dentro del DNP están los espejos de los ministerios, ¿cierto? Si existe el Ministerio de Ambiente, existe como la subdirección, voy a decir cualquier cosa, subdirección de Ambiente. Dirección técnica, sí. La Sí, Dirección exacto, Técnica de Ambiente. eso es básicamente correcto. Cada sector, cada ministerio tiene un espejo, una contraparte en el DNP, que es una dirección técnica, que está hoy en día, en mi época era la subdirección de sectorial. Hoy en día se llama, cambió de nombre y se reestructuró un poco el DNP, que creo que fue acertado lo que lo hicimos cuando yo estaba allá, de hecho. Pero entonces esa subdirección se llama ahora la Subdirección de Políticas Públicas y Prospectiva. Y eso tiene mucho, no es cosmético, tiene una visión detrás, ¿no? Tiene una visión importante detrás, pero efectivamente cada ministerio, cada sector tiene una contraparte en el DNP. Algunas direcciones técnicas tienen varias contrapartes. Entonces, por ejemplo, la Okay. dirección de infraestructura y energía sostenible es la contraparte del Ministerio de Minas y Energía para los temas de energía, y es la contraparte del Ministerio de Transporte para los temas de infraestructura de transporte. Ok, yo creo que eso es uno de los principales retos que pueden tener los ciudadanos o sea, eventualmente cuando hablamos de política pública, el ciudadano dice, yo cumplo con mi voto, o sea, y muchas gracias por lo servido, pero empezar a entender cómo se escalan esos diferentes niveles de articulación, para mí el DNP resulta ser como un gran, iba a decir pulpo, pero a veces puede interpretarse mal, pero es un gran, exacto, puede tener capacidades para gestionar muchas cosas y muchas políticas, como tú dices, al mismo tiempo. Sí, ¿No? correcto, ¿no? Y es mucho, para mí ese puesto, ser el subdirector en general sectorial del DNP, es el puesto soñado para cualquier persona interesada en políticas públicas como de mi perfil, Ajá. porque es el mejor puesto en el Estado colombiano, en el gobierno, para tener una visión de conjunto, para cubrir todos los temas, para poder aportar a una cantidad de temas, y también para aprender mucho, ¿no? Ujú. Uno aporta y uno aprende al mismo tiempo. Y ese puesto es un puesto que está, además es un puesto, es como es el puesto más alto dentro de lo que conocíamos como la tecnocracia colombiana, ¿cierto? Ajá, Ese sí. puesto y el viceministerio técnico de Hacienda, digamos, son los dos Ujú. puestos críticos que cubren una cantidad de temas, que articulan muchos temas y que tienen que estar encima de un juro de cosas. Además, y para terminar como con los roles y cómo funcionamos, el Ujú. subdirector pertenece a una cantidad de comisiones, juntas, consejos, en todas las instancias de decisión del gobierno está típicamente el subdirector. Entonces, el subdirector está en la Ujú. junta directiva del ICBF, el subdirector está en la CREG, el subdirector está en todas las instancias del sector comercio. Entonces, realmente el subdirector y sus directores técnicos están en absolutamente todas las instancias. ¿Te nos fuiste? ¿Regresaste? Pero bueno,
Nos venías contando sobre estos temas y sobre el rol que tiene el DNP y demás. Sin embargo, me parece como muy, muy importante es el DNP pues debe tener una matriz infinita de indicadores por arriba y por abajo, o bueno, no solamente el DNP, sino también en el Consejo de Competitividad Mm. deben tener pues indicadores por lo ancho y por lo alto. ¿Cómo se mide la competitividad en el sector? O bueno, ¿cómo se mide la competitividad y cómo se mide en el sector energético? Perfecto, Andrés. No, entonces, nosotros producimos el Informe Nacional de Competitividad que sale anualmente, que es como el barrido con las recomendaciones por temas, y ahí tenemos, y también producimos los índices departamentales y de ciudades, los subnacionales de competitividad. Ujú. Ambos productos, todos siguen un poco como el mismo esquema conceptual, el mismo marco conceptual, donde tenemos como 4 grandes bloques temáticos. Tenemos un bloque de condiciones habilitantes, donde están los temas como más transversales, ahí está energía. Tenemos un tema de capital humano, un bloque de capital humano que es educación, salud, protección social, todo eso. Un tercer bloque que es cómo funcionan los mercados, mercado laboral, mercado de capitales, financiación, mercados internacionales, todo eso está en ese bloque. Y hay un último bloque de ciencia, tecnología, innovación, crecimiento verde, productividad empresarial, productividad rural, que son como los temas empresariales y de ciencia, tecnología e innovación en general, ¿no? Entonces, ¿cómo medimos? Digamos que en el Informe Nacional de Competitividad, lo que hacemos en el capítulo de energía y en cada capítulo es tener siempre una revisión de una batería de datos importantes que nos comparan internacionalmente, ¿no? Entonces, cogemos Ujú. información, en el caso de energía, por ejemplo, cogemos los criterios importantes de energía en términos de cobertura, precio, costos, confiabilidad, todos los criterios importantes que se miden en energía, los miramos para Colombia y los comparamos internacionalmente. En los índices subnacionales para Colombia tenemos entonces un pilar de servicios y de infraestructuras, y ahí tenemos el tema de energía. Entonces, ahí lo que hacemos es medir indicadores de cobertura, indicadores de confiabilidad, indicadores de precio. Ok, ok, eso es un tema, por ejemplo, cuando hablas de precio, hablas del precio de la electricidad. Sí, de la energía, exactamente. Ok, perfecto. Porque, por ejemplo, hay otros factores, por ejemplo, la competitividad, por ejemplo, en temas de infraestructura o en temas de líneas de transmisión, qué tan competentes son. O sea, como hay otros elementos que pueden abordar la competitividad que eventualmente no se... O Eso sea, está yo en digo cobertura, que, eso está en infraestructuras. ok, Eh, yo estaba precisamente ahorita como revisando cuáles son. Tenemos, vean, medimos cobertura efectiva de gas natural y GLP, cobertura de energía eléctrica, costo de la energía eléctrica. Esos son los 3 que incluimos en los índices subnacionales, por ejemplo. Ese es esos son los indicadores que incluimos en el índice departamental de competitividad. En el informe nacional de competitividad cubrimos muchos más temas, porque no es un índice, ¿cierto? Es un informe donde hacemos por capítulo un recorrido por todo el diagnóstico del sector, y luego tenemos una serie de recomendaciones basado en algún tema que enfatizamos y escogemos cada año, ¿no? Pero entonces, digamos que la ventaja del informe es que nos permite ser mucho más amplios e incluir ujú, muchas más cosas, muchos más indicadores y factores, ¿cierto? En los índices, cada indicador que incluimos en el índice tiene que estar disponible para los 32 departamentos. Entonces, eso es una limitante de los índices, pero también es la ventaja, la cualidad principal del índice es que nos permite comparar entre todos los departamentos anualmente, ¿no? Pero en ese sentido, digamos que si hay alguna medida nueva, interesante, que solo se puede medir en Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca y Atlántico, eso no lo podemos incluir porque no vamos a poder comparar qué está pasando en Pichada, en Putumayo, en Risaralda, en los 32 sitios que nos interesan. Pues hay que tener el dato para poder incluirlo. no, y que ahora que lo mencionas, es muy difícil
es muy fácil hablar de la competitividad por ejemplo, en temas de empleos, ¿cierto? O sea, el empleo se genera en todo el país, en mayor o menor medida, cada departamento tiene sus cantidad de personas ocupadas, pero infraestructura eléctrica no es como, no es que en todos los departamentos haya un smart grid, o sea, es como no va a suceder de esa manera. Pero De ahora, pronto no pues, debería suceder, ¿cierto? Eso es otra discusión exacto, importante. Y bueno, y eso aplica para salud, aplica para un jurgo de temas también, hasta para educación, para educación, para un jurgo de temas aplica. No necesariamente necesitamos tener absolutamente todas las infraestructuras y toda la oferta en absolutamente todos los departamentos y sitios del país, ¿cierto? ujú, Lo que importa es que tengamos acceso, conectividad, posibilidad de acceder, ¿no? Pero ujú. no se requiere que haya el smart grid. Bueno, no sé si de pronto sí vamos a querer tener smart grid en todas partes, pero no necesitamos un hospital nivel 6 y una universidad top en los 32 departamentos del país, ¿no? Ok, ok. Y justamente eso que comentas me lleva a hablar de, ya hablamos de los indicadores y ya hablamos de todo lo que significa la competitividad, pero ahora es, ¿cuál es el rol del sector energético? Pues sí, ¿cuál es el rol del sector energético en la agenda de la competitividad del país? Clave. Entonces, como les contaba, la energía, el sector energético es uno de las condiciones habilitantes, ¿cierto? O sea, que es un tema transversal, es, si se quiere, una condición necesaria para poder ser competitivos. No hay ningún país en la historia de la era industrial que haya logrado aumentar su PIB per cápita, desarrollarse sin aumentar el consumo de energía. El De consumo energía. de energía es proporcional a esa senda de aumento del PIB. Entonces, es una condición necesaria para que la industria se desarrolle, para el sector productivo, es una condición necesaria para lograr niveles de bienestar importantes en hogares, ¿cierto? Ujú, Entonces, tenemos un impacto, un doble impacto, y tú mencionaste al principio este índice de pobreza energética, que me parece muy correcto. bonito y lo usamos en el capítulo, de hecho, en el Informe Nacional de Competitividad usamos ese índice, porque efectivamente es el acceso a energía tiene un impacto en las posibilidades de crecimiento empresarial y del sector productivo, y tiene un impacto directo también en la calidad de vida de los hogares. Entonces, todo ese acceso a servicios públicos está medido en cosas como el índice de pobreza multidimensional, Dimensional. donde se mide acceso a una Ujú. cantidad de bienes y servicios públicos, ¿no? Bueno, eso es, no solamente es importante el hecho del rol que cumple el sector energético, sino ahora preguntarte a ti como una persona que sabe de política pública, creo que esta es una pregunta espinosa, porque eventualmente puede, de alguna manera, que algunas personas dicen productividad e industrialización sí, pero no así, como con las últimas tendencias que rodean la conversación pública. Pero, ¿qué tipo de políticas o reformas serían claves, Daniel, para lograr una matriz energética que impulse la productividad y la industrialización en Colombia? Listo, entonces lo primero que creo que hay que recordar es que la matriz energética colombiana es una matriz súper limpia. Es una matriz que casi 70% de ella es basada en hidroeléctricas. Ujú, Entonces, de entrada, es una matriz muy limpia. Pero hay para que pueda ser una matriz energética que impulse la productividad y la industrialización, tiene que tener las características, tiene que tener el chulito verde, no solo en que sea sostenible ambientalmente, sino que también tiene que ser confiable, ¿cierto? Tiene que tener cobertura, tiene que ser, ser atractiva en términos del precio, ¿no? Entonces, cuando pensamos en ese mix, en ese portafolio de la matriz energética, pues no podemos pensar que vamos a poder excluir rápidamente, y ni siquiera en el largo plazo, creo yo, pero eso puede ser aún más espinoso eso es para otro episodio eso incluso. para otro episodio, pero al menos digamos que en el corto mediano plazo
no vamos a poder excluir ningún minero energético de esa matriz y no tiene ningún sentido excluirlo. ¿Por qué? Porque precisamente la disponibilidad de una cantidad de diferentes fuentes, renovables convencionales, renovables no convencionales, incluido las termoeléctricas, incluido el gas, incluido hasta el carbón, y lo voy a meter ahí para que sea espinoso el tema, ¿no? Pero incluido el carbón, hay que incluirlos en la matriz, para lograr poder reaccionar a diferentes coyunturas, ¿no? Entonces, sabemos que la matriz colombiana es súper limpia por ser basada principalmente en hidroeléctricas, pero el sector, esa generación de energía vía hidroeléctricas, pues es muy vulnerable a problemas de cambio climático, ¿cierto? Entonces, en la medida en que no tengamos un respaldo en otras fuentes de generación, pues vamos a tener problemas serios a futuro, ¿cierto? Y en muchas partes del mundo estamos viendo cómo esa apuesta por renovables sin balancear correctamente la confiabilidad con los objetivos ambientales, pues nos está generando muchos problemas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la política en general? Yo creo que tiene que ser una política que le apunte a todos estos temas simultáneamente. Hay que ampliar y consolidar coberturas, hay que fortalecer infraestructuras, hay que tener un diseño de políticas mucho más adaptativo y flexible que permita que el sector privado participe en todas estas diferentes fuentes y haga las inversiones requeridas, ¿cierto? Entonces ahí Colombia pues ha tenido desde el 2014, la última ley que yo revisé fue del 2014, ahorita que estaba como revisando la historia de las políticas energéticas en Colombia. La 1715. La ley, la 1715, sí, la 1715 de 2014, que se empieza realmente a reglamentar y a implementar en 2018, ¿no? Fomentó el uso de no convencionales en energía renovable, y eso está muy bien y avanzamos en ese espacio, pero lo que creo que es una equivocación es pensar que con las tecnologías de ahora podemos tener un reemplazo completo de otras fuentes que son menos amigables con el medio ambiente, ¿no? Y ahí es importante mencionar el carbón en particular, porque discutiendo el capítulo del INC con nuestro grupo de expertos, alguien me decía, oiga, pero es que en carbón también ha habido progreso tecnológico que hace que el carbón hoy sea una fuente mucho menos contaminante de lo que solía ser hace unos años. Entonces, ahí también hay progreso y hay diferentes avances que hay que ir incorporando, ¿no? Entonces, términos generales, yo creo que hay que tener una política que permita evaluar correctamente e incorporar los riesgos que implica cada una de las tecnologías, para como hacen los financistas cuando arman portafolios de inversión. Hay que diversificar para no estar sujetos a ningún riesgo específico de ninguna de las fuentes de esa matriz, ¿no? Y eso es algo que, pues, es la conversación yo creo que va a seguir siendo la conversación de los próximos años, dado que, por una parte, está el hecho de el gas no es un energético de transición, esa es una conversación que se establece. Esa es una conversación que no es. Y ahí está el punto, que no es, exacto, por las dificultades sociales, los impactos ambientales que tiene el gas, pero también no solamente esa transición, sino hasta dónde va a llegar esta transición. Es decir, desde cuándo y hasta cuándo vamos a estar transicionando, que es un tema que, exacto, que cruza no solamente la línea técnica, sino la línea política, que me parece que es Lo importante. interesante, Andrés, es sobre ese tema de la transición. La política de transición energética fue una de las políticas principales que impulsamos cuando yo fui subdirector del DNP en el gobierno Duque de 2018 a 2022, y durante ese periodo sacamos el COMPES de transición energética, que era una política intersectorial, es una política intersectorial pensada en
con esa lógica de balancear diferentes disyuntivas, ¿cierto? Queremos transicionar, pero hay que balancear otros objetivos, varios objetivos de política, y esa política no tenía el apellido justo, pero en todas las discusiones de política estábamos pensando en cómo lograr justicia en el sentido de afectar a diferentes actores equitativamente, ¿cierto? Entonces, en Colombia en particular, recordemos que la producción de mineroenergéticos está muy concentrada en ciertas regiones. Entonces, Correcto. si pensamos en el Cesar, en la Guajira, hay una dependencia importante de los recursos de esas regiones en términos de su concentración en estos mineros energéticos. Entonces, digamos que aún si a nivel país consideramos que es deseable e importante hacer una transición rápida, por ejemplo, donde se eliminan el carbón de la matriz, eso va a tener un impacto diferencial y mucho más inequitativo, ¿cierto? En diferentes poblaciones y diferentes regiones. Entonces, eso era parte de la discusión que estábamos dando en ese momento y se dio en esa política que infortunadamente mi sensación es que no ha tenido la continuidad que se requiere para poder haber podido avanzar mucho más rápido en el objetivo de transición energética justa. Y justa, o sea, transición justa y justamente, yo te iba a hacer ese elemento, o sea, en la política, o al menos en lo que yo conozco, lo que Andrés Cabanzo conoce, es 4 años de un programa, 1 año de Plan Nacional de Desarrollo, 3 años de implementación, siguiente gobierno, 1 año de Plan Nacional de Desarrollo, 3 y podríamos decir que cada 4 años estamos cambiando las reglas del juego. No las reglas Ya del veo juego, para dónde vas. Sí, sí, sí. pero sí como llamémoslo como ese complejo de Adán donde yo soy el que sabe cómo hacer las cosas y desde una perspectiva técnica y económica tuya, ¿cómo ves el avance de esta transición energética, Sí. de esta transición energética en términos de competitividad? Ya que tú estuviste de alguna manera, pues has estado involucrado con el sector público, pues has visto un trasegar muy interesante. ¿Cómo la ves? Listo. Entonces tocas dos puntos importantes en política pública. Los dos principales retos en política pública es uno, cómo vencer ese complejo de Adán, ese adanismo, ¿cierto? De que uno llega y tiene que empezar todo de cero y hacer todo nuevo y todo lo que yo propongo es mejor que el que vino antes que yo. Es cómo lograr eso y eso tiene que ver con mecanismos para mitigar el impacto y el efecto del ciclo político, ¿cierto? Es normal que un político, y vamos a ver eso mucho este año, que un político que quiera hacerse elegir y ser presidente, pues quiere venderse como muy superior a la alternativa y muy superior al que vino antes de él. Y eso no es exclusivo de este gobierno, eso también pasó con Duque, con Santos, con todos, y es normal en la lógica política, pues uno no quiere decir, no, yo soy básicamente lo mismo que el anterior y voy a hacer las cosas bien, ¿no? No, uno quiere decir, yo soy mucho mejor que el anterior, entonces obviamente voy a hacer las cosas mucho mejor, ¿no? Entonces hay un sesgo en el ciclo político que impide que haya continuidad de políticas. Lograr la continuidad de políticas en temas de largo plazo es esencial. En el sector energía, estas políticas tienen que diseñarse, implementarse y hay que hacer inversiones enormes que solo van a tener resultados mucho más allá del periodo de gobierno, ¿no? Entonces, ese es parte del reto y en Colombia, ¿cómo lo hemos logrado? Yo creo que en Colombia, mal que bien, siempre hemos logrado tener una buena continuidad. Creo que ha habido una ruptura en este gobierno. Creo que ha sido un poquito más fuerte ese sesgo de yo soy mejor o tengo ideas diferentes y quiero cambiar, ¿cierto? Y pues se eligieron bajo el lema de que eran el gobierno del cambio. Entonces, solamente el sesgo era como a cambiar todo, ¿no? Aunque estuvieran de acuerdo con lo que venía de antes, como en transición energética. En transición energética yo de verdad creo que muchas de las intenciones y preocupaciones con las que llegó el gobierno Petro estaban contenidas y estaban contempladas en lo que se había hecho antes. Quiero simplemente recordarle a todo el mundo que en el Plan Nacional de Desarrollo desde 2018-22 también había un objetivo de promover la diversificación de la matriz energética, de fomentar las subastas de energías renovables. Se sacaron nuevas leyes y nuevas regulaciones que
que facilitaban este proceso de subastas y de inversión y de entrada de nuevos sectores renovables. Se sacó la ley de transición energética en 2021 que iba a la par con la política, ¿cierto? Entonces se estaba pensando toda la política y se iban metiendo como los instrumentos de política, incluida la ley 2169 de transición energética, que tenía un jurgo de cosas, ¿no? Pero tenía la declaración de utilidad pública de infraestructuras para energías renovables, establecía el marco para el hidrógeno, para la geotermia, para redes inteligentes, había mucha cosa ahí, ¿cierto? Entonces, pero entonces, ¿cómo logramos, cuál es el instrumento para lograr continuidad? Creo que las políticas públicas intersectoriales de largo plazo con participación privada que lidera el DNP vía el Consejo Nacional de Política Económica y Social, el COMPES, es un buen instrumento para lograr esto y ha sido históricamente un buen instrumento. Puede ser mejor, hay mucha discusión de cómo mejorarlo, pero ese es el instrumento porque esas políticas, si ustedes se fijan, siempre tienen un horizonte de 10 años, de 15 años, ¿no? Entonces, la política de transición energética, creo que ese tenía un horizonte a 2035, por ahí, eran como 10 años. Sí. Entonces, si hay una participación muy amplia del sector productivo, de la academia, de los gremios, participación hasta de multilaterales, ¿no? El Banco Mundial, el BID, pensando, ok, vamos a vamos a condicionar unos créditos para Colombia o vamos sujetos a que se cumplan unas políticas energéticas o vamos a financiar parte de los proyectos, todo ese tipo de participación de diferentes actores son garantía de que las políticas tengan continuidad. ¿Por qué? Porque llega un gobierno nuevo diciendo, oiga, no me interesa la política que sacó la anterior, y si hubo suficiente apropiación de la política, va a haber mucha gente que va a levantar la mano y decir, oiga, no, pero ¿cómo no va a hacer esta política si está pensada bien, todos estamos de acuerdo, adelante con la política, ¿no? Entonces, no sé, creo que eso, algo pasó en ese sector, pero algo faltó para haberle dado suficiente push, suficiente protección, digamos, a lo que venía de antes, a todo ese cúmulo de programas, proyectos amparados por leyes, amparados por políticas. Digamos que toda la estructura de política pública estaba bastante bien armada, y ahí pues un reconocimiento al exministro Diego Mesa, María Fernanda Suárez, que impulsaron precisamente toda la transformación y el andamiaje para lograr sacarlo adelante, y obviamente pues a mi ex equipo del DNP, del sector energía, que son muy pilos. Pero para cerrar esta pregunta, yo creo que ahí podemos atar con la primera parte, ¿cierto? Hay que invitar a la gente. ¿Por qué? Porque es la única forma de lograr esa continuidad, porque eso mitiga ese sesgo y esos incentivos y esa tentación, digamos, de desconocer lo que haya hecho el anterior, para muchas veces volver a inventar la rueda pues de cero con discusiones que ya se habían dado en el pasado. Bueno, yo creo que la respuesta es contundente y genial que hayas tomado varios elementos como comparativos, y creo que también pues de alguna manera respondiste a la siguiente pregunta. Entonces nos vamos a pasar a la octava, y es, has trabajado en organismos internacionales multilaterales, es decir, no solamente tienes una visión de Colombia, sino también tienes una visión, llamémoslo, sí, como internacional, latinoamericana y demás. ¿Qué buenas prácticas internacionales podríamos aplicar en Colombia para acelerar la transición energética? Voy aquí de una vez, espérenme, voy a corregir aquí. Listo, no, buenas prácticas internacionales. No, yo creo que una práctica internacional, a ver, hay que pensemos un poquito en cuáles son los diferentes elementos que facilitan el desarrollo del sector energético y la transición, ¿no? Entonces, creo que uno, pues es tener esta visión y estas políticas de largo plazo. Esto no es un tema que se va a lograr en un solo gobierno, tiene que tener una planeación de más allá del periodo de gobierno, y eso es importante. Una segunda buena práctica pues es involucrar a muchos actores, lo que acabamos de mencionar ahorita, ¿no? Involucrar a los actores para que haya apropiación de políticas, para que haya alineación de
de objetivos e incentivos para que van a generar en últimas la inversión que se requiere, ¿cierto? Lo tercero es sobre el marco regulatorio y el regulador. Entonces, en Colombia, el andamiaje institucional con la CREG, con la UPME, la Unidad de Planeación Mineroenergética, largo plazo, con agencias nacionales que dirigen y coordinan los sectores minero, el sector hidrocarburos, todo ese andamiaje institucional es bastante sólido y hay que, y una reflexión que creo que nos tiene que quedar y que tiene que estar presente en la discusión de este año electoral es, bueno, ¿cómo hacemos para fortalecer esas instituciones? La CREG en particular y la regulación predecible, independiente, autónoma, que no responde al ciclo político precisamente, que tiene una capacidad técnica importante, que prioriza el análisis técnico sobre el análisis de prioridades políticas. Eso es súper importante y es una muy buena práctica internacional. En particular, cuando nosotros entramos a la OCDE, en todo el proceso de entrada a la OCDE, una de las recomendaciones de la OCDE era sobre los reguladores y las superintendencias, ¿no? Y parte de las recomendaciones que creo que no hemos cumplido del todo y hay que pensar cómo fortalecemos esas recomendaciones es que los reguladores y las superintendencias tienen que estar blindados de ese ciclo político. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que el presidente de turno no puede arbitrariamente poder sacar a un superintendente o poder sacar a un comisionado de las comisiones de regulación de los diferentes sectores. Una vez puede ser nombrado por el presidente, pero no puede ser retirado, tiene que ser un periodo fijo. Como el Banco de la República, la Junta del Banco la nombra el presidente, pero una vez es nombrado, pues es independiente porque el presidente no puede sacarlo de ahí por más bravo que esté con sus decisiones y recomendaciones, ¿cierto? Y correcto. Ahí nos falta un poquito, se hizo algo en comunicaciones, por ejemplo, pues una de las recomendaciones de la OCDE era que el Ejecutivo no estuviera sentado en esas comisiones. Eso se ha hecho parcialmente, no totalmente, pero yo creo que estamos en mora de revisar la fortaleza institucional de esas superintendencias, de esas comisiones de regulación en términos de procesos, procedimientos y gobernanza, cómo logramos tener comisiones y entidades e instancias pues, de análisis técnico regulatorio que no estén, que estén lo más blindadas posibles de ese ciclo de corto plazo, ¿cierto? Para poder dar unas señales muy contundentes al sector privado de mediano a largo plazo. Y el último punto clave, que también es espinoso, pero creo que es muy importante mencionarlo, es que tenemos un serio problema en el tema de licenciamiento social y ambiental en sectores de infraestructura y energía. Entonces, en particular, pues todos hemos visto las dificultades que han tenido los proyectos eólicos en La Guajira, los diferentes proyectos de energía renovable en diferentes sitios del país, debido al tema de la consulta previa con comunidades y también a las licencias ambientales. Entonces, creo que ambas cosas son importantes. Yo creo que sí hay una racionalidad para que haya un proceso de licenciamiento ambiental y un proceso de licenciamiento social, donde pues si uno va a hacer una gran obra de infraestructura que va a afectar a una comunidad, pues esa comunidad hay que tenerla en cuenta y hay que involucrarla. Y es parte de la misma lógica del punto 1 de esta conversación. De nuevo, cómo involucramos eficientemente y efectivamente a la participación ciudadana y comunitaria para balancear diferentes objetivos. Y en particular, con licencias ambientales y sociales, creo que tenemos que hacer una reflexión muy seria de cómo balanceamos correctamente los costos y los beneficios de estas grandes obras de desarrollo del país y cómo evaluamos la incidencia de diferentes costos y beneficios en diferentes actores. Entonces, y es un tema, sí, es un tema de que, por ejemplo, si vamos a construir un gran parque eólico nuevo cerca a unas comunidades, pues hay que tener unas reglas del juego claras de cómo es la participación de la comunidad en la planeación y desarrollo del proyecto. No puede ser que una compañía esté avanzando en su proyecto con la comunidad, con los representantes de la comunidad, que lleven 2 años, 3 años conversando con la comunidad, llegando a acuerdos, y que al tercer año
aparece una nueva comunidad, ¿no? Entonces, creo que hay un problema serio de manipulación, de oportunismo, no de las comunidades, de otra gente. Yo no estoy diciendo acá que las comunidades estén siendo oportunistas, estoy diciendo que hay gente inescrupulosa que toma ventaja de esos procesos que implican unos costos, unos umbrales, unas barreras que hay que cumplir, que hay que sobrepasar, pero por lo mismo crea unas oportunidades de rentas legítimas e ilegítimas, de muy las cuales lucrativas. aprovecha gente inescrupulosa, de nuevo, en sector ambiental, en sector social, en sector comunitario. Y esta es una discusión difícil por la cual seguramente nos van a dar palo cuando salga al aire esta conversación, pero es muy importante y es un tema de cómo balanceamos diferentes objetivos, cómo tenemos unas reglas claras que logren conducir rápidamente a acuerdos y no a situaciones como las que vemos, donde se paralizan las inversiones, donde no hay certidumbre, donde se paraliza la inversión y donde se desincentivan los desarrollos y el progreso que requiere el país en áreas de energía en particular. Y eso es algo que tú dices que nos van a dar palo eventualmente. O sea, yo creo que en el mundo en el que estamos viviendo, cualquiera puede expresar su opinión y nos pueden salir haters y mejor dicho, y todo lo demás. Pero de hecho, de eso se trata, de poderlo hablar así tal cual, porque eventualmente en algunos eventos a los que yo asisto y son todos los panelistas son tan políticamente correctos que en todos los paneles tú escuchas lo mismo. Bueno, me Eh, encanta ser un poquito salvaje, aunque y, me toca tener cuidado de no meterme en demasiados problemas, demasiado, en No, poquitos. pero sí, es bueno que tú digas como sí, o sea, la gente tiñe o taña a las comunidades cuando no todos son las comunidades y algunos tañen a las empresas cuando no todo son las empresas. Hay unos elementos intermedios que son los que tú dices que son ese punto pues, muy clave y a la vez muy perjudicial. Hay algo también que, pues conectando con la pregunta anterior y es, hemos hablado de transición energética y competitividad, pero también hay un elemento que lo cruza horizontalmente, que es el cambio climático. Es decir, el cambio climático, venimos escuchando esto desde hace muchísimo tiempo, pero ¿cómo se deben dialogar esas agendas? Es complejo y resulta a veces hasta cansón, pero es cómo hacemos para que esta conversación no se vaya para un lado o para el otro, sino que se mantenga en una senda de constante escucha. Súper importante. Entonces, de hecho, ese fue el hilo conductor del Informe Nacional de Competitividad del año pasado, que aprovecho para recomendarlo. Está disponible en compite.com.co, pero el hilo conductor ahí nos hicimos la pregunta de, ok, ¿cómo? No, voy a dar un paso para atrás para darles el hilo conductor de los últimos 4 años. De hecho, que Adelante, adelante. yo estoy en el CPC con Ana Fernanda Mayhuasca, que hemos liderado como esta visión interanual del informe. Pero nosotros empezamos hace 4 años, hace 3 años, 4 años, diciendo, oiga, ¿por qué en Colombia hay tantas regulaciones que estorban al sector privado y que excluyen a empresas, que excluyen a hogares? ¿Por qué hay tantas normas, regulaciones, leyes, políticas que están excluyendo a gente? El siguiente año dijimos, oiga, uno de los problemas principales por los cuales hay demasiada regulación, demasiadas normas, demasiadas políticas, es porque no hay confianza, no confiamos los unos en los otros, entonces hay que reglar todo al extremo, ¿cierto? Y el año pasado lo que hicimos fue preguntarnos cómo generamos confianza. Una forma de generar confianza es tener una visión compartida de futuro y construir con elementos de prospectiva, por escenarios, involucrando a las comunidades, etcétera, construir estos planes de largo plazo. Y lo importante del capítulo fue que del informe, además de sugerir la importancia de meter la prospectiva en nuestro diálogo de políticas públicas, fue identificar 3 macro tendencias globales que hay que monitorear y hay que incorporar en ese ejercicio prospectivo. Y las 3 macro tendencias fueron cambio tecnológico, cambio climático y cambio demográfico.
Ok. Entonces, creo que fue súper acertado los tres enfoques que escogimos y pensamos en el ejercicio que hicimos, pensamos cómo el cambio climático impacta cada uno de estos ejes de competitividad, incluido el tema energético, ¿cierto? Y mencioné algunos punticos de esto en una pregunta anterior, que era el Ujú. punto de la confiabilidad de la matriz energética, ¿cierto? Podemos tener una matriz energética súper limpia, basada en hidroeléctricas, pero si el cambio climático afecta nuestra capacidad de provisión de energía vía esa fuente, pues vamos a estar en serios problemas, ¿cierto? Por otro lado, Colombia, yo creo que es importante acá mencionar cómo, sí, el tema de energético con el cambio climático es una de las áreas donde hay más intersección entre ambas agendas, ¿cierto? Y ahí creo que el diagnóstico es muy importante, el diagnóstico de cuál es el rol de Colombia en el cambio climático, cómo podemos contribuir a mitigación y adaptación y qué rol tiene el sector energético en estos temas, ¿cierto? Entonces ahí una observación crítica es que Colombia aporta muy poquito al problema global del cambio climático. Eso no Ujú. quiere decir que los 70 países juntos que aportamos muy poquito no debamos tener un Hacer aporte acciones. coordinado y por eso se hacen las COP y por eso hay acuerdos internacionales precisamente para lograr resolver esos problemas de acción colectiva, digamos, ¿no? Ujú. Pero Colombia solito, tratando de resolver el problema del cambio climático, va a terminar absorbiendo muchos costos y logrando cero beneficios a nivel global. Es el Ujú. caso de políticas que buscan eliminar el petróleo, el carbón de nuestra matriz productiva y energética, lo cual no va a generar ningún impacto global y sí va a generar muchos costos locales, ¿cierto? Ok. Entonces, eso es una observación importante. La otra observación importante es que Colombia sí tiene la capacidad vía políticas energéticas y otras de contribuir a la solución de estos problemas, ¿cierto? Entonces podemos ser grandes productores de energéticos nuevos. Entonces el tema Ujú. del hidrógeno, ¿cierto? Hidrógeno verde, hidrógeno azul. Ahí hay potenciales importantes de ser fuentes de generación de energía a nivel internacional que sean más limpias, ¿cierto? Ujú. Eso puede ser uno, ¿cierto? Lo otro, en temas energéticos, pues sí, podemos tener una matriz mucho más diversificada y que logre tener unos impactos a nivel de nuestra huella de carbono, pero eso de Ujú. nuevo pues es parte de nuestro aporte, que es un granito de arena pues en ese desierto del Sahara, que es el problema, ¿cierto? Ok. Eso creo que es importante. Lo otro clave es que la seguridad energética y nuestra matriz que tenga confiabilidad, cobertura y buenos precios puede ser un gran atractivo en términos de inversión extranjera y de producción. Entonces, si uno puede decirle a una empresa, vea, si usted viene a producir en Colombia, va a tener producción intensiva en energías limpias, en energías renovables, pero además no se le va a ir la luz nunca, porque hay un backup que puede ser carbón, puede ser otras cosas, ¿no? Ujú. Geotérmicas. Entonces venga a producir en Colombia, va a tener un sello que le va a abrir mercados internacionales, los europeos, los asiáticos, los norteamericanos, pero sobre todo ahorita los europeos con el Pacto Verde. Estoy pensando particularmente en Europa, pues, Ok. y en la medida en que el mundo entero y las preferencias del consumidor favorezcan y le den preferencia a productos producidos con tecnologías amigables con el medio ambiente, pues Colombia puede ser un gran jugador en ese Total. ámbito, ¿cierto? Porque decimos, vea, su energía en Colombia es una energía súper limpia. Entonces, eso puede ser un gran atractivo, pero la seguridad energética es muy importante para lograr ser atractivo, ¿cierto? No sirve de nada tener una matriz 100% renovable y con renovables alternativos eólico, solar, si no tenemos la confiabilidad que permita el desarrollo industrial vía inversión local y también vía inversión extranjera directa. Totalmente de acuerdo. Yo creo que esas discusiones como país no solamente van a decidir quién puede ser el próximo presidente o presidenta de Colombia, porque son elementos que van a jugar
después de todas las reformas que han suscitado estos 4 años, bueno, estos 3 años, el siguiente gobierno va a marcar un punto de continuidad, como lo decíamos, en muchas de esas reformas, o un viraje nuevamente a políticas anteriores, no solamente en temas energéticos, sino como tal en la concepción como tal como tal del Estado. No, Yo y creo que... ahí, Andrés, para cerrar, para complementar ese puntico, Dale, dale, dale. creo que es importante, pues obviamente no caer en la misma tentación de desconocer 4 años. ¿No? Hay puntos muy importantes en términos de inclusión, en términos de comunidades y su vinculación y su aporte y su participación en políticas y en inversiones. Entonces, yo creo que el enfoque fue equivocado en términos de querer solucionar todos los problemas energéticos vía participación comunitaria, por ejemplo, pero sí hay un espacio, un ámbito y un nicho importante donde las comunidades no interconectadas, por ejemplo, pues tienen que tener unas políticas diferenciales y pueden tener una participación importante, ¿no? Entonces, simplemente para decir que no caigamos otra vez en 2026, no podemos caer en el error que hemos criticado aquí de decir, oiga, desconocer El 4 años Adán. de qué se ha hecho, ¿no? Hay que mirar, oiga, acá pasó algo importante que además muchas comunidades y muchos actores valoran. Hay gente que lo valora. Entonces hay que pensar Correcto. cómo hacemos para continuar con esa inclusión, con esas políticas, con proyectos, ideas, lo de las comunidades energéticas, que de nuevo, yo creo que ese no es el instrumento para solucionar todos los problemas del sector energético en Colombia, pero de pronto tienen un papel importante e interesante que jugar en todo un portafolio de políticas del sector y eso va a ser súper importante y yo invitaría pues a los precandidatos a que ninguno tome esa posición pues de que hay que hacer borrón y cuenta nueva, no, hay que mirar qué pasó aquí y dónde se ha avanzado y obviamente pues retomar donde no se avanzó y avanzar, pero incluir lo que hemos aprendido. Yo creo que en todos los sectores ha habido aprendizajes para bien, para mal, pero que hay que incorporar en nuestro diagnóstico y en nuestras políticas a futuro. Perfecto. Bueno, se nos acaba el tiempo. Daniel, quiero proponerte una última pregunta y es, al inicio de la conversación hablábamos de todo ese recorrido que tú has hecho por diferentes empresas, tanto del sector privado, del sector público, profesor, pero que todo ha sido la línea de las políticas públicas y la competitividad. Mm, la pregunta que se está volviendo costumbre para muchos de los invitados es, ¿qué le dirías a los profesionales, independientemente si son ingenieros, abogados, arquitectos, de donde sean, que apenas van a empezar su camino y pues este siendo el episodio de la política pública? ¿Qué les dices a estos jóvenes que están en ese punto? Listo. Encio, a ver, recomendaciones para jóvenes interesados en políticas públicas y en tener una carrera en estas áreas. Uno, prepararse. Entonces, la preparación técnica, el conocimiento, la experticia, no hay que subvalorarla. Entonces, es muy importante y eso es lo que uno puede aportar, conocimiento, ¿cierto? Entonces, prepárense, estudien y luego sí entren a trabajar. Lo segundo es que cumplan sus ciclos en términos de aprender y crecer en sus posiciones, empiecen chiquitos y no quieran ser demasiado grandes muy rápido, ¿no? Entonces uno a veces ve gente recién graduada que parece que quisiera ser vicepresidente de la empresa desde el día uno. No, tienes que hacer tu servicio militar en la empresa Ujú, ujú, y aprender mucho, invertir en tu capital humano. Hay que tener clara esa noción de que el primer trabajo que uno tiene, uno está invirtiendo en su capital humano todavía. Uno no está en la época de retornos a la inversión en educación. Uno está todavía invirtiendo. Entonces, ujú, mi recomendación es cumplir ciclos, trabajar tranquilos, hacer las cosas bien, generar una reputación de ser una persona confiable, seria, disciplinada, juiciosa, buen coequipero, ¿cierto? Uno tiene que ser un buen miembro de equipo. ujú, Entonces mi recomendación sería experticia, formación, saber de las cosas, ¿cierto? Y ujú. luego trabajar pensando en que inicialmente uno sigue invirtiendo en conocimiento, uno está aprendiendo mucho cuando empieza a trabajar y uno tiene que generarse una reputación de ser una persona juiciosa, seria, confiable, buen coequipero
e ir creando esa reputación para poder escalar profesionalmente. Pero no, aunque lleve un año en su primer trabajo y le ofrezcan ser vicepresidente, de pronto es buena idea rechazarlo. Entonces, aprender a rechazar ofertas es una gran Habilidad. competencia y habilidad en la vida profesional. Saber dar el tiempo necesario, no saltar demasiado rápidamente a las oportunidades. Muchas veces le dicen a los muchachos y a las jóvenes que no, que es que las oportunidades se presentan una sola vez en la vida. No, las oportunidades se pueden presentar varias veces y si usted hace bien las cosas, se le van a presentar varias veces. Ok, ok, bueno, yo creo que coincido completamente contigo. Yo creo que pude haber aplicado un par de estas cuando era más joven, pero qué genial estas precisiones. Daniel, pues sin embargo, muchas gracias por tu tiempo. Fue una conversación muy buena. Siento que hablamos de diferentes temas, pero también le metiste ahí como el que está haciendo una pasta y le agrega bastante peperoncino, tú casi le vacías el tarro. Entonces, muchas gracias por tu tiempo y a todas y a todos, espero que este haya sido un episodio muy interesante. Si les gusta, compártanlo con las personas que deben saber y nos vemos en otro episodio de La Cosa Energética. Chao, chao. Gracias, Andrés. Muchas gracias a todos. Chao.